Por continuar con nosotros. Tal y como lo anunciamos, se encuentra en esta sala virtual la licenciada Maruquel Castroverde, exfiscal y abogada, especialista en delitos de género y femicidio. Qué gusto tenerla aquí, licenciada. Buena tarde, ¿cómo está? La escuchamos. Su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, Edna. Buenas tardes a el personal, el equipo de trabajo con el que cuentas en la emisora y a todos quienes nos acompañan desde sus hogares, desde sus automóviles, o donde se encuentren en este tu programa de radio. A ver, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Dentro de la experiencia que usted ha venido manejando, fueron muchos años al frente del Ministerio Fiscal, viendo los temas de violencia de género, femicidio. ¿Considera usted que Panamá ha avanzado al punto de decir, caramba, luego de 10 años de la proclamación de la Ley 82, en donde estábamos esperanzados de que íbamos a tener una ley robusta, fortalecida, que realmente cuidara y protegiera los intereses de las víctimas? ¿Considera usted que realmente Panamá ha llegado a ese punto, o que nos hace falta un recorrido largo aún por reconocer los derechos de la mujer, un recorrido largo por ser más empático cuando una mujer va, denuncia, que no solamente es víctima de violencia física, sino esa psicológica, en donde las heridas no se ven, esa violencia patrimonial, en donde quizás que el funcionario no entienda lo que es una violencia patrimonial, porque simplemente piensa que porque la mujer le está diciendo que el hombre le controla el dinero y no le da para sus gastos, eso no pasa nada, no ha sido golpeada. Ese Bien. punto en donde sentimos, licenciada Maruqueli, usted lo sabe, cierta impotencia cuando vamos acompañando a una víctima a buscar justicia y le dicen, ¿sabe qué? Usted no ha logrado probar la violencia patrimonial, así que el expediente lo vamos a archivar. Duele mucho, duele mucho acompañar a una víctima de violencia psicológica y patrimonial y que le digan en su cara, el expediente lo vamos a cerrar, porque no hay prueba, no hay elementos de convicción. Así es. Sí, bueno, vamos en orden. Primero, para puntualizar que la ley 82 de 24 de octubre de 2013 ya definitivamente se impone luego de cumplidos 10 años de su entrada en vigencia, lo que está por ocurrir próximamente. Es decir, ella entró en vigencia en diciembre de 2013, pero muchos entienden que realmente entró a cobrar vida en nuestro ordenamiento jurídico en enero de 2014. Así que cuando uno consulta las estadísticas y hace una revisión no solo cuantitativa, sino cualitativa del fenómeno de violencia por motivos de género contra la mujer, podemos precisar una respuesta a tu pregunta, y es que hemos avanzado, ¿cierto? Hemos avanzado en algunos aspectos del combate a esta terrible forma de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y de niñas y adolescentes en nuestro país, que sin duda este avance ha tenido fuertes reveses, y yo creo que estamos en un punto donde de nuevo se requiere volver a hacer revisión detenida, sesuda, prolija de la normativa, es decir, de todo cuanto concierne a esos nuevos tipos penales que introdujo en su momento la ley 82, cuánto se han podido aplicar, cuán efectiva ha sido la persecución penal desde la investigación, los problemas que se reflejan en la investigación, en ese combate al riesgo de impunidad del que hablo. Y para eso hay que examinar, porque se deduce de tus palabras, el diseño del proceso penal acusatorio, un diseño que no hace una importante diferenciación en cuanto a cómo sería que este proceso impacta el derecho a tutela judicial efectiva, el acceso a justicia de estas víctimas que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad y que igual son sometidas a todas las formalidades, a las exigencias, a los rigores de las demandas de configurar o constituir la prueba de satisfacer las exigencias de los distintos tipos penales.
que ciertamente hay algunos espacios de consideración para su salud psicoemocional desde que entra, ¿no? Presenta la denuncia, eso si es una víctima sobreviviente de violencia extrema o de cualquiera de estas violencias, presenta su denuncia, va a UPAVIT, es acompañada, se le da contención, pero luego lo que sigue en el proceso, toda esta necesaria entrega de información, de calidad, de participación en las pericias, de ir y venir para estar atenta a esas demandas del proceso por constituir la prueba que depende en gran medida de ella y su colaboración, esas demandas siguen siendo las mismas que se exigirían a cualquier víctima que debe cooperar con el Ministerio Público, con la Fiscalía, para acreditar los hechos que ha denunciado o que dice haber sufrido. Y esto pareciera, no pareciera, impresiona, y en mi opinión es así, se distancia de lo que del deber ser, de lo que debería ser su Exacto. tratamiento, de lo que debería ser su tratamiento en el proceso para que esos derechos humanos, acceso a justicia, sean verdaderamente reconocidos en su realidad de estar experimentando violencia. Y entonces se ve que ella queda nuevamente sufriendo violencia, pero esta vez violencia institucional. Por eso se habla de la revictimización y el sistema penal acusatorio no está realmente dotado de las herramientas que la protejan de sufrir revictimización. No en la actualidad, desafortunadamente no. Esa es mi lectura, esa es mi apreciación de la situación. Son muchos casos, Edna, siguen siendo muchos casos. Fíjate que a esta fecha, aunque se registran 14 femicidios, que es una cifra inferior a la que se registraba en los años anteriores, en los años previos, ya a estas fechas van 22 tentativas de femicidio. 22 tentativas de femicidio que son un número considerable más, o sea, digo considerable porque a octubre del año pasado y del año anterior y del año anterior nosotros no registrábamos 22, sino al cierre de cada año anterior. Y Claro. falta un tiempo importante para cerrar el año, y digo importante porque es un periodo crítico donde se exacerban crisis, conflictos en el hogar, porque hay consumo de alcohol, hay un ambiente festivo, hay motivos por los cuales festejar fuera de la casa, y Ujú. todo lo que implique relaciones de pareja disfuncionales, tóxicas, con gran potencial de demandas, de exigencias sobre la mujer para controlarla, para dominar, para dónde va, con quién está, todo se exacerba en un periodo como este y se dan Ahora, situaciones con... reflexiona, ahora, Licende, reflexionando en el marco del Día Internacional para eliminar esta violencia, ¿qué cosas usted desde afuera? Porque fíjese, una cosa es estar adentro, pero cuando uno está afuera, y quizás usted va a tener muchas personas que van a decir, licenciada Maruquel, yo quiero que usted me represente por la experiencia que usted tiene, y uno llega a tener tanta, le llega a pasar a uno esa impotencia de querer resolver los casos y darle una respuesta a la víctima, a quien acompaña, pero no hay manera de darle una respuesta que le satisfaga y en el camino puede decir la persona, yo no quiero saber más de esto y ya, o sea, guindo los guantes. ¿Cómo podemos como país o como sistema mejorar para darle una respuesta oportuna, una protección oportuna a esa víctima? Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos momentos en esta intervención del Estado, por decir mínimamente dos. Uno es el trabajo que hay que hacer para prevenir el delito, es decir, los hechos de violencia, cualquiera que sea. Así es. Ese componente de responsabilidad funcional del Estado y sus agentes, dígase fiscales, auxiliares de la investigación, jueces, ¿sí? Ese componente es el que más demanda una intervención pronta, una intervención sensible y debidamente informada de lo que es la perspectiva de género. Es decir, reconocer que hay unas relaciones desiguales de poder, no porque
porque así sea el discurso que se critique o se reproche, que quiera reclamar más derechos de lo que le corresponden a la mujer, sino que hay una realidad. La mujer sufre violencia en consecuencia de un rol impuesto en sociedades androcéntricas como la nuestra. Todavía nosotros no nos libramos de ese mal. En muchos países en nuestro entorno no se libran de ese mal. La realidad Así del es. fenómeno de la violencia es tanto nuestra como del entorno y del mundo. Uno se asoma al internet y uno puede consultar de femicidios en cualquier país del mundo que están ocurriendo. Llámese homicidios de mujeres, homicidios dolosos circunstanciados o feminicidios, pero son muertes de mujeres por ser mujeres. Entonces decía que una parte es la prevención. Y en ello, hablando hace poco, escuchaba a la periodista y exministra Lucy Molinar, pues hablaba de la educación. Tú le hacías preguntas sobre el estado de la educación en el país, con esto de los cierres y toda esta situación que acabamos de transitar y que quizás no hemos terminado de vivir como país. La educación se requiere desde el hogar, no importa si es un hogar monoparental, desde la familia monoparental, no importa, pero se requiere, la educación requiere acompañamiento afectivo, cuidado, supervisión, de todo cuanto le puedan aportar la madre, el padre, los abuelos en una familia extendida, pero los adolescentes están cada vez más expuestos a violencia porque viven un poco como libertades adelantadas o precoces, libertades de reconocer su sexualidad y su autonomía corporal que todavía no la pueden ejercer con responsabilidad, teniendo que enfrentar consecuencias atroces para su derecho a un proyecto de vida sano, feliz y con oportunidades en consecuencia de ser provechoso, ¿sí? Entonces ya vemos los embarazos precoces, las uniones concertadas como solución o reparación a ese embarazo, a esa maternidad o esa paternidad de tiempo. Y es de tiempo porque hay que vivir los ciclos y disfrutar los ciclos. Y en esos ciclos está compartir escuela, terminar una secundaria, tener aspiraciones de ir a la universidad, buscar las oportunidades de crear experiencias de trabajo, cualquiera que sean, porque todo ello contribuye a nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra personalidad y de nuestro ser integralmente. Entonces, el otro componente tiene que ver con investigación del delito cuando el delito ocurre, para acreditarlo con reconocimiento pleno de los estándares que nos vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el estándar de debida diligencia y debida diligencia reforzada. Y allí hay una enorme carga para los agentes del Estado que son los fiscales, porque los fiscales se ven entre manos con una enorme responsabilidad de no solamente esclarecer los hechos de este caso para acreditar si hay delito o no, pero requiere del apoyo de los auxiliares de la investigación y también requiere de la colaboración de esta víctima, que cuando mira todo cuanto le exige el proceso y no cuenta con los recursos para moverse, por ejemplo, cosas tan sencillas como de su casa a la fiscalía, ¿sí? O de su casa a donde se va a surtir una audiencia, todas esas cosas que le exigen dinero, que le exigen, tal vez no el dinero podrá tenerlo, pero no tiene el tiempo porque tiene que mantener un trabajo, porque también tiene la enorme responsabilidad del cuidado de sus hijos, si los tiene, probablemente si los tienen, porque el perfil de estas víctimas por lo general están en edad productiva, joven, productiva, con hijos, tratando de salir adelante con un trabajo, con algo de educación, y ahí es donde se enfrentan a las distintas manifestaciones de violencia. Entonces, esa investigación requiere ser robustecida, reforzada, fortalecida, con recursos que, como ya hablé antes, se requiere de un presupuesto con perspectiva de género, un presupuesto que atienda como prioridad este problema de salud pública, que es la violencia contra las niñas, los adolescentes, las mujeres, la adulta mayor que también está sufriendo violencia, y ese presupuesto tiene que ser diseñado, como digo, y supervisada su ejecución, monitoreada, evaluado los avances, pero yo no veo nada de eso realmente científicamente cumplido, y es absolutamente necesario, porque cuando nosotros como Estado, cuando estaba ocupando el cargo, yo era la representante técnica del Ministerio Público ante la red especializada en género de los ministerios públicos, y se nos pregunta,
y también asistí en materias de derechos humanos, pues estuve en la secretaría y también estuve en este cargo que les digo. Y se nos preguntaba como país, a ver, a rendir cuentas con el Exacto. mecanismo de seguimiento de Belém do Pará o con el mecanismo de seguimiento de la CEDAW, que eso es anual con el comité, ¿no? De seguimiento. Y tenemos que revisar todos los renglones en los cuales Panamá, ¿cómo está? Y por supuesto, entonces uno comienza a examinar todos los cuestionarios, todas las respuestas, a pedir ayuda aquí y allá, a ver qué datos se consiguen. Y nosotros también tenemos un problema con el seguimiento de la estadística, porque Sí, pareciera que unos lo registran de una forma, otros lo registran. A eso se está tratando así de es, así es. abordar con muchísima más responsabilidad y profesionalismo y Pero en acudiendo. materia de prevención también fiscal, Sí, no, exfiscal, ya, porque como bien ya, usted lo dijo, la parte de la prevención, que es otra parte, y es la que quizás estamos fallando, sin lugar porque a dudas, sin lugar a no hace mayor inversión en prevención. Y cuando estamos hablando de prevención, no solamente en temas de violencia, sino en otras áreas, en Es que en todo, prevención en de, todo. sí, en todo, en todo. Qué tan desatendido, plantearía yo, qué tan desatendida está, el ciudadano, la ciudadana en el cumplimiento cabal de sus derechos a una vida libre de violencia? Porque es que la vida libre de violencia no es solo para las mujeres, ojo, Así es es. para todas las personas que están al amparo del Estado como un Estado de derecho. Nosotros no vivimos en anarquía. Hemos visto Ujú. etapas o situaciones en las cuales pareciera que se nos transmite la idea de que vivimos o sobrevivimos en anarquía, pero somos Sí, ciudadanos con derechos en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué conocimiento sesudo, profundo, detenido, razonado tenemos de nuestros derechos y a dónde acudir para defenderlos? ¿Cómo se ven cercenados o vulnerados cuando yo no puedo pagar por un transporte, yo no puedo pagar por los servicios públicos, yo no puedo tener agua potable, yo no puedo tener energía eléctrica, yo no puedo tener una vivienda digna, un techo que me ampare en condiciones en las condiciones de precariedad donde puedo estar sobreviviendo y no viviendo? Entonces, la violencia es de todos y todas, el riesgo de vivirla y de perecer en ella es un tema, como digo, es un tema de salud pública, así está reconocido por la OMS. Y yo diría, Edna, que es un momento importante de la historia patria en el que estamos todos muy sensibles, a flor de piel, tenemos esa necesidad de que se cumplan nuestros derechos en un país como el nuestro, constitucionalmente así reconocido como un Estado de Derecho democrático, donde deben privilegiarse nuestras libertades y libertades de pensamiento, de expresión, pero también de protesta, como decías hace un momento, con respeto a los derechos de los demás. Y todo lo que implica violencia es una vulneración de esos derechos. Y no solamente nos violentan los derechos las personas, sino el mismo Estado. Entonces, sabiendo nuestros derechos, podemos pedir más y mejor que sean efectivamente reconocidos. Este es el momento histórico de que camino al 2024, preparándonos para ejercer el voto, mirar cómo podemos hacernos partícipes y defensores de la causa por los derechos a una vida libre de violencia para las niñas, mujeres y adolescentes, adultas mayores, es decir, las mujeres en todos los ciclos de su vida, pero también para poder aspirar a mantener en esa condición nuestro entorno de vida inmediato, es decir, nuestras parientes, claro. nuestra familia inmediata, quienes son queridos para nosotros, frente a las autoridades que van a ser revestidas o investidas de un nuevo mandato en 2024. Bien, y precisamente antes de despedirla, unas reflexiones finales, y con eso concluimos en ese contexto del Día Internacional en donde hemos venido luchando para erradicar, para disminuir, porque eliminar está como difícil, pero sí por lo menos bajar esos índices de violencia contra la mujer. Así Y es. con eso concluimos. Muy bien. Tus reflexiones finales. Bueno, yo quisiera pedir a quienes nos escuchan y también puedan constituirse en agentes replicadores de esta necesaria sensibilidad, de esta empatía con quien sufre violencia y nosotros podemos tener conocimiento de que esto está pasando. La denuncia no debe causarnos temor, es decir, llevarnos a guardar silencio, a darle espalda,
a ser indiferentes con quien está padeciendo de esta vulneración de sus derechos. Cada vez que nosotros somos y actuamos empáticos con el dolor ajeno, con su tragedia, con su drama, nosotros podemos salvar vidas, podemos rescatar vidas. Y también no sabemos si el día de mañana también podríamos ser beneficiarios de eso mismo que hacemos bien, es decir, recibir la bondad que damos. Yo creo que es un trabajo de todos y todas, no solo de las autoridades, y definitivamente poner el acento en nuestra decisiva participación en prevención, con educación. La educación comienza con nosotros, estudiando, aprendiendo, leyendo, compartiendo y prestando escucha activa, ya digo, empática, solidaria, sororaria con quienes sufren violencia. Quiero agradecerle a la licenciada Maruquel Castroverde, ex fiscal y abogada especialista en delitos de violencia de género, sexuales y femicidio. Y como siempre, bienvenida siempre a este espacio. Cuídese, que tenga Gracias. una linda tarde. Tardes.